Vamos a leer en el versículo 3 hasta el versículo 13. Mateo 24, versículo 3 al 13. Son 10 versículos. Y vamos a leer. Los que tienen su Biblia pueden seguirme leyendo junto conmigo, y los que no pueden oír. Dice así la palabra de Dios. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto es principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Vamos a leer el 14 también. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Amén. Vamos a orar. Padre, pedimos que tu presencia continúe aquí, que nos ayude, Señor, a entender tu palabra y a ponerla en práctica. Que traiga esperanza al corazón que no tiene. Y pedimos también por aquellos que están pasando momentos difíciles, que tú en este momento los visites y tú los llenes de tu presencia y del poder de tu Espíritu. Pedimos por aquellos que todavía no son salvos, que puedan tener el privilegio de la experiencia de la salvación. Pedimos por nuestra familia que no es salva. Pedimos también, Señor, por esta gran nación, que tú seas con los que dirigen esta nación, que tú les des sabiduría. Pedimos también, Señor, que aquellos que están sufriendo, que tú los ayudes con la cuestión de migración, que tú te manifiestes y traigas una solución a eso. Y también, Señor, pedimos que este evangelio sea predicado, como dice tu palabra aquí, hasta el fin. Y pedimos también que tú estés aquí con nosotros mientras estudiamos tu palabra. En el nombre de Cristo, amén. Pueden tomar asiento. Vamos a estar hoy hablando sobre este tema, señales de la venida de Cristo. Yo trato por lo menos una vez al año de hablar de este tema. En ocasiones hemos tenido mensajes de varios meses sobre la venida de Cristo. Las personas que estén interesadas en esos mensajes, pues sencillamente pueden ir a YouTube y ahí lo encuentran. Ponen el nombre de la iglesia o el nombre del pastor y ahí va a encontrar una cantidad de mensajes increíbles. Y en SoundCloud también hay muchos mensajes sobre este tópico que hemos predicado aquí. Unido a este versículo, a este tema o a este título, señales de la venida de Cristo, voy a leer otro versículo que dice, está en Apocalipsis: He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, aún los que les traspasaron.
Todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, 7 y 8. La venida de Cristo realmente es algo que llama la atención a todo el mundo y a todas las generaciones. Por 2000 años se ha hablado de la venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo, porque ya Cristo vino una vez. Siempre han habido escépticos, todos los bandos. Hay gente que dice que no, que Cristo no va a venir. Otros que dicen que, incluso hay un grupo que dice que ya Cristo vino por segunda vez. No sé si usted ha oído hablar de eso. Pero, no sé, esa posición como que la veo un poco sin fundamento. Porque si Cristo vino por segunda vez, ¿dónde está? ¿Y quién lo vio? ¿No? Un acontecimiento tan grande como ese, de que Cristo vino por segunda vez. La historia tiene que registrarlo, ¿verdad? La historia de la iglesia, la historia secular, todo. Es decir, es un argumento bastante pobre. La cuestión es que por 2000 años se ha estado hablando de la segunda venida de Cristo. Y vamos a ver de dónde sale eso, de dónde sale esa información, de por qué se habla de la segunda venida de Cristo. Quiero que miremos un informe sobre eruditos que han identificado las referencias bíblicas sobre la venida de Cristo. Para que usted tenga una idea cuán constante es esta referencia sobre la venida de Cristo. En la Biblia, dice, los eruditos han identificado 1845 referencias bíblicas diferentes a la segunda venida de Cristo. ¿Ven lo que estamos hablando? Hay 1845 referencias en la Biblia que habla de la segunda venida de Cristo. En el Antiguo Testamento, el regreso de Cristo se enfatiza en no menos de 17 libros. Recuerden que en el Antiguo Testamento hay 39 libros. Y los autores del Nuevo Testamento hablan de ello en 23 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Mencionan su regreso en 7 de cada capítulo. Cada 7 capítulos, y cada 10 capítulos, 7 hablan de la venida de Cristo. En otras palabras, 1 de cada 30 versículos en el Nuevo Testamento proclama que Jesucristo regresará a esta tierra. Y el mismo Señor se refirió, a ver, pues aquí me cortó la nota esto aquí. El mismo Señor se refirió a la segunda venida 21 veces. La prominencia del regreso de Cristo en las Escrituras es una indicación de que este evento es importante para Dios y como resultado debería ser importante para nosotros. Se predice en toda la Biblia, donde sea que mires. De hecho, incluso está profetizado en el libro de de Génesis. Génesis habla de la segunda venida de Cristo. Una cosa increíble, pero es así. Cuando el Señor le dice a la serpiente, que es el diablo, de la simiente de la mujer, va a machacar tu cabeza. Y se refería, la simiente de la mujer es Cristo, que iba a morir en la cruz, iba a derrotar a Satanás. Entonces, la venida de Cristo, o la segunda venida de Cristo, es una promesa que está en toda la Biblia. Una cosa increíble. Si alguna vez usted quiere estudiar un poco sobre esto, ponga referencias, versículos bíblicos que hablan de la segunda venida de Cristo.
y le va a decir los versículos ahí en el Google, puede ponerlo, de una forma increíble. Entonces, la venida de Cristo es una promesa en toda la Biblia. Y la Biblia distingue lo que es la primera venida de Cristo, que nació en Belén, toda esa cuestión que tiene que ver con lo que celebramos en Navidad, la muerte de Cristo, todo eso está profetizado. Pero después habla de la segunda venida, en el Antiguo Testamento incluso, donde habla que el Señor vendrá a Jerusalén. Y vamos a leer algunos versículos de eso aquí. Entonces, en el Antiguo Testamento y pasando por el Nuevo Testamento, vemos la promesa de la venida. Por ejemplo, vamos a ir al Antiguo Testamento. Dice aquí, en aquel día sus pies se asentarán sobre el monte de los olivos. Monte de los olivos es un monte frente a Jerusalén. Los que han ido allá a Tierra Santa lo han ido ahí. El monte de los olivos que está frente a Jerusalén al lado oriental. En el monte de los olivos se partirá por la mitad de este a oeste, formando un valle muy grande, pues la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Usted ve, eso es un acontecimiento que no ha ocurrido, de que el monte de los olivos se parte en dos, de que los pies del Mesías van a ponerse sobre ese monte. Eso no ha ocurrido. Es decir, va a descender del cielo, los pies de Cristo van a ponerse sobre el monte de los olivos, el monte de los olivos se va a rajar por la mitad, y ahí está manifestando en el Antiguo Testamento, Zacarías capítulo 14. En otras palabras, eso no ha sucedido, eso está por suceder. Antiguo Testamento. Otro pasaje dice, en aquel día sucederá, este está en Zacarías también, pero el 12. Dice, en aquel día sucederá que buscaré destruir a todos los pueblos que vengan contra Jerusalén y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia, de súplica. Mirarán al que traspasaron y harán duelo por él, con duelo como por hijo único, afligiéndose por él como quien se aflige por un primogénito. Este pasaje del Antiguo Testamento es uno de los pasajes más grandes que existen, porque ahí dice tantas cosas importantes. Fíjense lo que dice al principio: sucederá que buscaré destruir a todos los pueblos que vengan contra Jerusalén. Es decir, ahí está hablando de un acontecimiento bélico, que van a venir contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David, que es otra manera de decir qué cosa, los judíos. La casa de David son los descendientes de David, la tribu de Judá. Y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia. Ahí va a pasar algo. Entre los judíos va a haber un avivamiento. Dice, un espíritu de gracia y de súplica. Ahora, atención lo que viene aquí. Y mirarán, ¿a quién? Al que traspasaron. ¿Quién los traspasó? Ellos. Si está hablando, póngase aquí conmigo. Esto no había ocurrido, Cristo no había sido crucificado. No se sabía nada de la muerte de Cristo en el Calvario, nada de eso. Estamos hablando del libro de Zacarías. Nada de eso había ocurrido. Zacarías está hablando de alguien que está traspasado, que es una referencia a los clavos y a la lanza con que Cristo fue traspasado. Dice que ese pueblo va a mirar a él, a quien ellos traspasaron, y harán duelo, llanto, duelo por él, como el duelo por su único hijo, afligiéndose por él, quien se aflige por un primogénito,
por él como quien se aflige por un primogénito. Es decir, esto es una idea, un versículo que nos habla de que el pueblo de Israel va a haber un reconocimiento del Mesías. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Bueno, eso va a ocurrir en lo que hablamos, que es la segunda venida de Cristo. Porque para que lo vean, tiene que venir. Entonces, la segunda venida de Cristo va a haber un despertamiento dentro del pueblo de Israel hacia el Mesías. Y se van a arrepentir de haber rechazado a Cristo. Según usted lee bien ese versículo. Si el pueblo de Israel va a llegar a un punto donde va a reconocer que Jesús, el Mesías, que fue crucificado, que ellos rechazaron, y se van a arrepentir de haber rechazado y de contribuir a su muerte, porque ellos fueron los que instaron para que los romanos lo crucificaran. Entonces, esto es muy importante que nosotros entendamos esta parte de que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento nos habla de la segunda venida de Cristo. En el Nuevo Testamento, pues vamos a ver más adelante que también nos habla de eso. Versículo que yo acabo de leer. Ahora, le digo, de 1800 versículos, estoy escogiendo 3 o 4. En el Nuevo Testamento dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Ve, eso rompe esa idea de que Cristo vino secretamente en alguna parte de la historia. Este versículo rompe esa idea, porque dice que todo ojo le va a ver. Aún, y fíjense que ahora repite Zacarías, aún los que les traspasaron. Todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Ahora dice Juan: sí, amén. Y ahora dice Jesús: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Eso usted lo encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Es decir, una introducción al libro de Revelation, al libro de Apocalipsis. El Señor viene en las nubes, todo ojo le verá, aún aquellos que le traspasaron, y todas las tribus harán lamentación por él. Y el Señor responde: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir. Y ahora mire esa palabrita que usa ahí: el Todopoderoso. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que Cristo es Dios. Porque esa palabra sale de una palabra hebrea que es Elohim, que es todopoderoso. Entonces, la Escritura está llena de pasajes que nos dice que Jesucristo va a venir de nuevo. Ahora vamos a hablar sobre señales de su venida. Algunas cosas que la Biblia nos dice. Como le digo, esto es un tema tan amplio en la Biblia que nadie puede poderlo encapsular en un mensaje. Esto es para predicar, yo creo que 3 o 4 meses sobre el mismo tema. Señales de su venida. Si usted va a Lucas capítulo 21 o Mateo capítulo 24, que lo leímos hace un momentico, nos va a hablar de algunas cosas. Y hay cosas que son sentido común. Por ejemplo, en el versículo, si usted va un momentico a Lucas, o vamos aquí mismo, vamos a quedar en Mateo 24, que lo leímos hace un momentico. Déjame ver aquí, porque hay tantos versículos que quiero escoger uno. En el versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Respondiendo él dijo: mirad que nadie os engañe. Lo primero que Cristo dice: tengan cuidado con eso, que nadie os engañe. Y esa palabra es muy pertinente,
porque a través de los siglos hemos visto que eso es muy, muy frecuente. Gente que dice que Cristo va a venir tal día y tal hora y toda esa cuestión. Si alguien empieza a hablar de esas cosas, usted aléjese de eso. Eso es mentira. Nadie sabe cuándo Cristo viene, ni la fecha, ni la hora, ni nada. Todos los que se han aventurado a hablar de eso se han equivocado y han tenido que admitir su derrota. Incluso, no se habla mucho de eso, pero por ejemplo los mismos adventistas. Los adventistas, un tal Miller, que es más bien el fundador de los adventistas, habló de que Cristo venía y dio fecha y todo. Y así, los testigos de Jehová, no sé cuántos de ustedes son viejos suficientes para acordarse que en 1976 ellos dijeron que Cristo iba a venir. Algunos de ustedes no habían nacido, pero yo recuerdo eso. Y yo no era ni cristiano en ese tiempo todavía. Todo el mundo que ha profetizado que Cristo va a venir se ha equivocado. La Biblia dice, tengan cuidado, porque dice Cristo, la hora y el día nadie lo sabe. El Padre solamente. Porque ni Cristo en la carne, aquí en la tierra, lo sabía. Ustedes saben que Cristo cuando vino aquí se autolimitó. Cristo se autolimita en su conocimiento y en una serie de cosas. Era Dios, pero se autolimitó, que es lo que dice el Filipenses 2. Cristo se humilló, se rebajó. Y en su limitación, en ese momento él dijo, nadie sabe de la venida del Hijo del Hombre. Ni el Hijo, solamente el Padre, en su sola potestad. Entonces, aléjese de toda persona que diga que él sabe cuándo Cristo va a venir. La Biblia tiene un nombre muy claro para ello. Falsos profetas. Es la manera mejor para describirlo. La descripción de alguien que diga que sabe cuándo Cristo va a venir. Vamos un momento aquí a Lucas 21. Y vamos a mirar versículo 25. Lucas 21, versículo 25 al 28. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia. Señala esa palabra, angustia, en la tierra, de la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Trate de imaginarse eso, porque yo no puedo. Dice que la potencia de los cielos será conmovida. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Es un acontecimiento que nadie lo ha visto. El ser humano nunca ha visto eso. Es una cosa nueva que está por suceder. Ahora, volviendo a las notas que estamos mirando ahí. La formación del Estado de Israel. Mayo 14, 1948. ¿Qué tiene de especial eso? Bueno, yo quisiera nada más que usted piense por un momento que los judíos no tenían patria. Desde el año 70 los judíos los sacaron de su patria. Los romanos los sacaron de la tierra de Israel. Desde el año 70 de nuestra era hasta 1848 que se le devuelve parte de lo que era de ellos. ¿Cuántos años han pasado ahí? Porque ahora mismo yo no lo calculé, pero creo que son como 1800 y pico de años. Piense en un pueblo que salió de su tierra por 1800 y pico de años. Cualquier pueblo.
que ha regresado a su tierra. Eso no existe. Eso es imposible. Porque los pueblos, cuando, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de nosotros aquí, que es muy conocido. Aquí hay muchachos que el papá vino en un bote y el muchacho no habla español. Segunda generación. O pasó la frontera el papá y el muchacho no habla español. ¿Cómo te explicas eso? Ahora imagínense, 1800 años después. Eso es imposible. Eso nunca ha sucedido. Que hayan pasado 1800 años y que esta gente van a su tierra y milagro de milagro. Ahora están hablando hebreo. ¿Qué es lo que estamos diciendo del idioma? ¿Cómo usted preserva un idioma fuera de su tierra 1800 años? Es más tiempo. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Cristo no se hablaba hebreo ahí en Israel. Se hablaba el arameo, pero no el hebreo. El hebreo era un idioma de los sacerdotes del templo, los intelectuales. Pablo hablaba hebreo, pero no todo el mundo hablaba hebreo. El idioma común era el arameo que hablaban todo el mundo ahí en la tienda, en la plaza, en los mercados. Entonces, aproximadamente 2500 años sin hablar la lengua hebrea. Esta gente regresa y empiezan a hablar, a enseñar hebreo. Por supuesto, el hebreo no se perdió totalmente, porque en la sinagoga, los sábados, los judíos leen las escrituras en el idioma del pueblo, pero también lo leen en hebreo. Y enseñan, en lo que ellos llaman la escuela sabática, enseñan a los niños, no todos lo aprenden, pero enseñan a los niños los elementos básicos del hebreo. Es decir, la sinagoga, ese es el objetivo que ha tenido desde el tiempo de Babilonia, que fue cuando las sinagogas se crearon. Cuando fueron llevados como esclavos para Babilonia, crearon la sinagoga como un centro religioso, pero como un centro cultural también, para enseñar la Torá. Pero para enseñar la Torá la gente tiene que hablar hebreo, porque está en hebreo. Entonces los rabinos enseñaban hebreo a esos niños. Nehemías nos habla que el pueblo no hablaba, en Nehemías 8, el hebreo. Hablaba el idioma de los que se llevaron los babilónicos. Y como dije, en el tiempo de Cristo no se hablaba hebreo. Por ejemplo, nosotros vemos algunas expresiones como talita kumi. ¿Te acuerdan? A ti te digo, niña, levántate. O Eloi, Eloi, lama sabactani. ¿Se acuerda Cristo hablando en la cruz? Maranata, todas son palabras, pero no son hebreas. Abba, son palabras arameas, una lengua mesopotámica, que está conectada con el hebreo. No quiero dar la impresión que no. El arameo está conectado con el hebreo, pero no es hebreo. Entonces, milagrosamente, a esta gente se le da una tierra. Traen de nuevo el idioma, y el idioma oficial de Israel hoy es el arameo. Eso es lo más interesante, porque la gente que no ha ido a Israel no tiene idea de que en Israel no solamente viven los judíos, en Israel viven los árabes. Y los árabes no quieren irse para los países árabes. ¿Por qué? Porque en los países árabes lo que hay es pobreza. Y lo que hay es persecución y el islamismo, ese hiperislamismo. Ellos quieren estar en Israel. Entonces, la palabra israelita no quiere decir que son judíos. La palabra israelita quiere decir que viven en Israel. Ahora, el 75% de los que viven en Israel son judíos.
Todos los demás son de diferentes partes del mundo. Árabe, hay mucha gente africana en Israel que emigran allí. El único lugar en el Medio Oriente donde la gente emigra es hacia Israel. Porque es donde hay prosperidad, porque es donde hay libertad, donde hay trabajo, donde hay de todo. Todo florece allí. Todo el mundo quiere ir para allá. Al lado está Jordania. Cruzando el desierto está Irán. ¿Pero usted cree que la gente quiere ir para Irán? Todos los árabes quieren salir de allí. O está Irak. Y así. Todo el mundo quiere ir para allá. Ahora, quiero hacer aquí un paréntesis, que esto posiblemente algunos de ustedes ni ha oído hablar de esto. Pero yo sé que algunos sí han oído hablar de esto porque yo oigo a la gente y le presto atención a lo que la gente me dice. Existen enemigos de Israel. Usted sabe eso, ¿verdad? Pero no solamente enemigos de Israel en el sentido de armas, de tirar bombas. Hay otros enemigos del pueblo de Israel que son posiblemente más efectivos que las bombas. Y vamos a mirar esta pregunta. Antes de ponerme eso, creo que hay otro antes de eso, hermano. El slide ese. Ok, no, ese no lo veo aquí. Pero bueno, esta es la pregunta. Dice, ¿son los judíos de hoy descendientes de los antiguos israelitas? ¿Por qué esa pregunta? Bueno, esa pregunta, la razón que yo la hago, o que la hace el artículo, porque esto es un artículo, eso que está ahí es un artículo, es que se han levantado enemigos de Israel y dicen, el pueblo de Israel que existe hoy ahí en el Medio Oriente no es el pueblo de Dios. Incluso no son genéticamente descendientes de los judíos. Entonces yo busqué este señor que escribe el artículo, Jen Sinconson, algo así, Sinconson. No creo ni que es americano tampoco. Y dice él, muchos opositores a Israel intentan desvincular la larga relación del pueblo judío con la tierra de Israel para deslegitimar el sionismo y el Estado de Israel moderno. ¿Qué pasa? Que estas personas, y ahora dice quiénes son los que dicen eso, dicen que Israel es el producto de los sionistas. Los sionistas es un grupo de personas que no eran ni religiosos ni eran nada, que eso, producto de ello es que existe Israel y que Israel no tiene nada que ver con el pueblo de Dios. Eso es la teoría. Que esa gente, muchos eran de creencias marxistas, que ahí viene, por ejemplo, el otro día estuve hablando con alguien aquí en la iglesia sobre eso, con el hermano Juan Ferrer, cuando los judíos llegaron a Israel en 1948, bueno, ya estaban ahí, pero empezaron a llegar más, de la Unión Soviética, el bloque comunista completo, empezaron a formar una cosa que se llama los kabuks. Y los kabuks son comunidades parecidas a las que habló el marxismo, de que la gente trabajaba y todo el mundo ponían todo en un almacén allí y sacaban la comida en común para la gente, para la comunidad. Los kabuks no han trabajado muy bien. Nadie quiere estar en los kabuks, porque usted sabe cómo es la cosa. La gente que no trabaja quiere que le den comida. Y el que trabaja mucho coge lo mismo que el que trabaja poco. Y entonces la gente después de un tiempo esto no sirve. Existen kabuks todavía, pero más bien una cosa simbólica, lo que están ahí. Ahora, esta teoría de que los judíos que están ahí no son judíos realmente, es lo que usan los enemigos de Israel para decirle a los cristianos que nosotros no debemos ni de orar por los judíos, ni por Israel, ni nada de eso. Ahora, vamos a seguir con este artículo y vamos a mirar. Dice, las afirmaciones no provienen de ninguna comunidad en particular y han sido difundidas a lo largo de los años por supremacistas blancos, islamistas radicales,
conspiradores de extrema izquierda y extrema derecha, cultos apocalípticos japoneses y sectores de la comunidad negra estadounidense, ya sea la nación del Islam y los israelitas hebreos negros. Como ustedes saben, aquí en Estados Unidos existe una organización de personas afroamericanos que están en contra de Israel y se llama la nación islámica esta. Sin embargo, esta teoría no ha encontrado respaldo entre historiadores, arqueólogos ni genetistas de la genética. No se basa en ninguna evidencia, salvo en la necesidad de algunos de desconectar al pueblo judío de la tierra de Israel. De hecho, el único propósito de la teoría parece ser la deslegitimización del sionismo. Profundizando un poco más, varias pruebas genéticas y estudios de investigación han demostrado que las comunidades judías dispares comparten marcadores de ADN comunes. Los estudios de ADN autosómicos que realizan la mezcla completa de ADN muestran que la población judía ha tendido a formar grupos relativamente relacionados en comunidades independientes donde la mayoría de los miembros de una comunidad comparten una ascendencia significativa. Es decir, genéticamente se puede probar que la mayoría de la gente que está en Israel son descendientes de judíos. Como dije, el 75% son judíos y hay otros que son árabes que vienen ahí a vivir allí. Entonces, digo esto y este paréntesis, porque ustedes van a oír esta gente para decir, bueno, Israel no tiene nada que ver con el Israel de la profecía. Además, fue formado por esta gente que son los sionistas, que son estos, que son los otros, que son ateos. Bueno, yo no tengo problema por quién fue formado y quién ayudó a que lo formaran. ¿Por qué? Porque en la Biblia nos dice que Dios usó personas que eran absolutamente diabólicos para los beneficios de Dios. Si usted tiene su Biblia, yo le voy a invitar a que usted busque el libro de Isaías capítulo 45, donde Dios se refiere a un hombre llamado Ciro, que era un hombre diabólico. Sin embargo, en las manos de Dios, Dios lo usó. Ciro era un hombre completamente diabólico, asesino, de todo un poco. Ciro controlaba, o en el caso de Isaías, él está profetizando que Ciro va a venir, lo que es el imperio medo-persa, donde los judíos iban a estar como esclavos. Ahora miren lo que dice la Biblia sobre Ciro. Así dice Jehová a su ungido. ¿A quién? A Ciro, ungido, al cual tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, a Ciro, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Es decir, Dios le dice a Ciro, yo te voy a ayudar. Ahora, ¿por qué? Porque si usted va al libro de Esdras, Ciro liberta a los judíos para que salgan del cautiverio. El libro de Esdras, capítulo 1, te describe eso. Cómo Ciro le da la libertad a los judíos. Entonces, se formó la nación de Israel por Ciro, que ayudó a que se formara la nación de nuevo después de la esclavitud en Babilonia y en Medo-Persa. Y Dios usó a Ciro. Entonces, ¿qué problema hay? Porque Dios use a unas personas llamados los sionistas, que eran ateos, que rusos y qué sé yo, qué sé yo. ¿Cuál es el problema? El asunto es que Dios usa el que le da la gana a él. Ahora, lo que dice la escritura y lo que dice la ciencia es que los descendientes, los que están allí en Israel, son descendientes de los judíos. Históricamente,
genéticamente son judíos. Y usted nada más que tiene que ir a Israel. El pueblo de Israel tiene y siempre ha tenido enemigos, lo que le llaman enemigos del norte. Y los enemigos del norte cambian de cara, pero siempre son los mismos. Tenemos a Irán, que en estos días se ha hablado mucho de Irán. Irán es curioso porque Ciro era de Irán. Miren qué curioso eso. Claro, no era del Irán de hoy, que es islámico. En el tiempo de Ciro no había ningún islámico, ni Mahoma había nacido todavía en eso. Pero es de la misma tierra. Ciro es de Irán, o Irán moderno, que sería Medo-Persia en aquel tiempo, o Babilonia, Medo-Persia, todo eso se convirtió en un imperio. Y ahora tenemos otra vez en esa zona enemigos de Israel. Por ejemplo, para tener una idea cuánto odio tienen esta gente contra Israel. Este que está aquí abajo a la derecha, este ya no está de presidente, este es expresidente. Pero lo tengo ahí porque dice que él dijo, Israel debería de ser borrado del mapa. Ahmadinejad, expresidente de Irán. Y este otro que está ahí, el de la barbita blanca, también. Ellos dicen que Israel tiene que desaparecer. Aún el Kremlin, que lo representa Putin, dice, el Kremlin está listo, ¿para qué? Para defender a Irán. Ahora, más o menos hay ahí una tregua. Pero eso es ficticio todo. Eso en 2 o 3 años estamos en el mismo problema, o peor. Entonces, los enemigos del norte de Israel siempre están a la acechanza, están ahí esperando para... La Biblia nos dice que antes de la venida de Cristo, y mencionamos aquí un versículo, va a haber angustia en las personas. Mire, los psicólogos y los psiquiatras tienen el trabajo asegurado por los próximos 200 años, 300, no sé cuánto. Porque a la medida que la sociedad se convierta en una sociedad lejos de Dios, humanista, la gente cada vez va a estar más triste, va a estar con más angustia en su vida. Es decir que el índice de suicidio, el índice de trastornos mentales va a seguir creciendo a medida que la historia va avanzando. La angustia de las personas es una señal de la segunda venida de Cristo, producto del humanismo. Cada día las personas se sentirán más vacías. Y una cosa muy interesante, los cataclismos. De pronto viene un tsunami y barre un país completo. O de pronto viene una enfermedad, que es lo que dice la Biblia. Pestes es enfermedades. Y ahora hace poco nosotros tuvimos el COVID. Pero los seres humanos han avanzado mucho y la ciencia ha avanzado mucho, sí. ¿Y qué pasó con el COVID? ¿Qué pasó? Porque nadie podía erradicar el COVID y se murieron no se sabe cuánta gente. Entonces, producto de la ignorancia, la gente no se da cuenta de que el ser humano no está tan avanzado nada. Usted puede ser que tenga un refrigerador que le habla y un carro que no necesita chofer y todas esas cosas que uno ve, que yo no me voy a montar en ninguno, por supuesto, pero si usted quiere montarse, móntese. Y un avión que también ahorita no hace falta piloto para el avión. Y ya están hablando de eso. Pero al final, lo que la Biblia dice es que toda esta cuestión de enfermedades y todas esas cosas que incurables es una señal de los últimos tiempos. Ahora,
Otra señal es la inmoralidad, que Lucas capítulo 17 advierte. Cristo dice que la inmoralidad que va a haber en la tierra va a ser tan grande que se va a constituir una señal. Y producto de esa inmoralidad es que Jesucristo va a venir. Lucas 17, verso 26. Dice, como fue en los días de Noé, así también serán en los días del Hijo del Hombre, es decir, cuando Cristo venga. ¿Qué pasaba en los días de Noé? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. No hay nada malo con eso. Pero eso no es realmente lo que estaba pasando. El problema es que la gente cambiaba de esposa y de esposo como se cambia un par de zapatos. Se casaban constantemente, bebían, estaban borrachos constantemente. Es decir, esa es la sociedad del tiempo de Noé. Hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio. Desde que vino el fin para esa generación. Verso 28. Asimismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, ¿qué había en Sodoma? Una ciudad dedicada al pecado y al homosexualismo. Lot, que era sobrino de Abraham, vivía allí. Pero la Biblia dice que Dios le dijo que tenía que salir de allí. Dijo, voy a destruir esta ciudad. Y ahí, eso es la referencia que está haciendo ahí. Asimismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Ahora, verso 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Qué va a pasar antes que Cristo venga? Inmoralidad total, un caos en la moral. No hay moral en el mundo. Mire, yo le voy a decir algo. El otro día estaba hablando con, no sé si fue Anel, creo que fue, sobre esta cuestión de que hoy no solamente hay homosexuales, no, ya eso es el pasado. Ahora hay uno que se llaman venarios. ¿Tú sabes lo que son los venarios? No son venados. Venarios. Bueno, venario, no venario y venario. No venario es que no está definido, no se sabe qué cosa es. Es un hombre que él mismo se llama no venario. Es que él no tiene sexo. O la mujer. Entonces puede ser que sea no venario, pero que también tenga relaciones sexuales. Entonces, ¿cómo lo pongo usted aquí en la aplicación? Entonces, las aplicaciones nuevas que hay, ¿qué sexo usted se define? Usted se define. Entonces usted pone ahí lo que usted quiera. ¿Qué nos está diciendo esto? Que nosotros estamos viviendo lo que la Biblia está describiendo aquí. Esto no había pasado nunca en la historia de la humanidad, de que la gente pudiera decir estas cosas. Bueno, usted y yo estamos viéndolo con nuestros ojos. Es decir, como el mundo, dice Cristo, antes que yo venga, el mundo va a estar tan corrupto que se va a parecer a los tiempos de Noé y los tiempos de Sodoma y Gomorra. La Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 1, también habla de eso. Pablo dice que si usted va al libro de Romanos como una referencia del Nuevo Testamento, porque estamos leyendo algunos pasajes aquí del Antiguo Testamento, pero busque un momentico Romanos, el capítulo 1, el versículo 25, dice: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas
que aún sus mujeres cambian el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejan el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahora, Pablo está hablando del pasado. Está hablando de cómo el hombre se alejó de Dios y cayó en ese mundo. Pero ese es el mundo que usted y yo estamos viviendo. Ahora, dice la Biblia que producto de esa inmoralidad que va a venir sobre el mundo, Jesucristo va a venir. Va a provocar su venida. Porque ¿qué pasa con todo esto? Lo que pasa con todo esto es que a medida que el hombre se concentra en sí y en sus deseos y en su pecado, la humanidad pierde el amor hacia el prójimo. Si usted lee algún día con detenimiento, yo le exhorto a que lo haga. Vaya al libro de Ezequiel y lea qué estaba pasando en Sodoma y Gomorra. En Sodoma y Gomorra te describe la sociedad, donde llega un punto que las personas pierden valor. Una sociedad homosexual, el ser humano pierde el valor. Porque el hombre está cegado y la mujer está cegado por el placer. Y se olvida de todo lo que hay a su alrededor. No le importa más nada. El pecado lo que hace es eso, que yo me concentro en mí mismo. Y es mi satisfacción. Mi satisfacción. Entonces llega un momento que no me importa el niño que se está muriendo de hambre, no me importa el anciano que está tirado en un nursing home, porque la sociedad se hace egocentrista. Es mi placer y mi placer y mi placer. Una sociedad así colapsa, deja de existir. El próximo slide, me lo puede poner un momentico. Entonces ahí hay señales antes de su venida. No voy a hablar de todas ellas, pero voy a enumerarlas. La predicación del evangelio a todo el mundo. Eso es una señal de la venida de Cristo. Todo el mundo va a oír del evangelio. Los musulmanes tienen que oír del evangelio. China comunista tiene que oír del evangelio. ¿Cómo Dios lo hace? Lo hace. A través de cambios de gobierno, a través de cambios de regímenes, pero el evangelio entra. Segundo, la gran apostasía, que eso es lo que vamos a terminar ahora. Cómo la gente cambia lo que cree. La revelación del hombre de pecado. Se va a manifestar un ser humano que la Biblia llama el anticristo, que está y se pone en el lugar de Dios. La eliminación de aquel que restringe. Que eso en ese pasaje de segunda de Tesalonicenses nos habla de algo que está deteniendo que el mal no tome control absoluto, pero que hay algo que lo está deteniendo. Ese algo será quitado. La mayoría de los teólogos dicen que es el Espíritu Santo o que es la iglesia. Y una vez que no esté aquí el Espíritu Santo o la iglesia, lo que viene es un diluvio si esta cosa está mala, pues imagínese usted que nadie predique el evangelio, que nadie pueda decir esto que estoy diciendo yo aquí y llamar a la gente y exhortar a la gente al arrepentimiento. La Biblia dice que el cristiano es la sal de la tierra, que preserva. Daniel capítulo 7, que nos habla de la muerte del Mesías, el avivamiento judío, que ya lo hablamos. Todo eso son señales de la venida de Cristo. Ahora, hablando de la apostasía, porque la apostasía es muy importante para entender el momento en que estamos viviendo.
¿Qué cosa es apostasía? Apostasía es una categoría teológica que describe a aquella persona que ha abandonado voluntariamente y conscientemente su fe en Dios y concretamente a Jesucristo o en Jesucristo. Ahora, yo le voy a decir algo ahora y le voy a decir la verdad. No tengo placer en decir esto. No me siento bien diciéndolo. ¿Por qué? Porque tengo amigos que pertenecen a esa religión, tengo familiares que pertenecen a esa religión, por lo tanto no tengo placer. Pero las noticias lo están diciendo. La aceptación de los matrimonios homosexuales. Eso es posible. Bueno, en el mundo de hoy se habla de eso. Estados Unidos aprobó eso. Pero cáigase para atrás. Menos de 10 curas en los Estados Unidos se animaron a hacer público. Pero los gays son entre 30% y 40% del clero católico norteamericano. Según docenas de estimaciones de la propia comunidad y de investigadores, algunos sacerdotes afirman que la proporción se acerca al 75%. Y eso salió en el New York Times. Eso no lo saqué yo ni lo inventé yo. ¿Qué nos está diciendo esto? Que esto es una crisis, un colapso total, aún en aquellas personas que proclaman fe en Jesucristo y siervos de Dios. Es decir, ¿usted cree que nosotros estamos viviendo apostasía? Eso sin mencionar otros grupos, que también es igualito. Indiscutiblemente nosotros, y como dije, aquí nadie puede decir Cristo va a venir tal día. Pero esto que yo estoy leyendo aquí, esos 50 años atrás, eso no se oía. ¿Verdad? 40 años atrás, yo no recuerdo haber oído eso nunca. Lo que quiere decir es que todo esto combinado nos habla de las señales que Cristo dio para antes de su venida. Hablando de apostasía, la Biblia nos dice que eso es una señal de los últimos tiempos, porque el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos muchos o algunos apostatarán de la fe. Apostar es salir, caer de lo que creen. Ahora, ¿para qué viene Jesús de nuevo? ¿Cuál es la razón de que Cristo viene? De acuerdo a la Biblia, Cristo viene a establecer su reino, pero, ojo con esto, antes de establecerlo, tiene que juzgar el mundo. Escuchen esto, el mismo Cristo que murió en la cruz del Calvario, que lo ama a usted, dice la Biblia, ese mismo Cristo va a venir a este mundo, no a morir en la cruz, sino a juzgar al mundo. Mateo capítulo 25 dice eso, que el Hijo del Hombre va a descender y va a juzgar al mundo a su derecha y a su izquierda. Es decir, Cristo, el Cordero de Dios, el que predicó el amor y el perdón, vendrá a juzgar al mundo. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos. En el libro de Apocalipsis capítulo 1 al 3 vemos al Cristo resucitado, glorificado, trayendo un mensaje a las 7 iglesias del Asia. Y le está diciendo en el libro de Apocalipsis lo que va a pasar, lo que viene, lo que va a ocurrir. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, el libro de Apocalipsis completo, que ahora vamos a terminar con las plagas que vienen. Ahora, del capítulo 3 al capítulo 19 del libro de Apocalipsis no se menciona la iglesia. Y esto a partir del capítulo 4,
la iglesia no se menciona hasta el 19. Ahora, la pregunta es lógica. ¿Cómo es posible que el cuerpo de Cristo no es mencionado en este periodo de tiempo en la tierra? Los que somos premilenianistas, los que creemos que Cristo va a venir antes del milenio, creemos que Cristo se va a llevar la iglesia. Y por eso la iglesia no va a estar aquí en ese periodo. Y por eso no se menciona. Ahora, en ese periodo van a haber gente salva. Se van a salvar muchísima gente en ese periodo de tribulación. El Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Es decir, Cristo está hablando a la iglesia. Yo te voy a sacar antes que venga la prueba. Le está diciendo a la iglesia. Ahora, ¿cuáles son los juicios que van a venir de acuerdo al libro de Apocalipsis? Está el juicio de los 7 sellos. Le llama así, 7 sellos. Un documento del tiempo de Cristo, del libro de Apocalipsis, era así, eso era un libro. Y esos sellos era que nadie lo podía abrir. Eso es wax, que está puesto ahí, esperma, no sé cómo le dicen eso. Cera, eso es cera, está sellado, no se puede abrir. Entonces, juicio de los 7 sellos. Cada vez que se saca un sello de eso, es un juicio sobre la tierra. Juicio de las trompetas. Las 7 trompetas, cada vez que suena una trompeta, un ángel, es un juicio sobre la tierra. Ahora, todo eso es parte de la venida de Cristo a juzgar al mundo. Y el juicio de las copas de la ira de Dios. Cada copa simboliza un juicio que vendrá sobre la tierra. Dice Apocalipsis 14:7: temed a Dios. Miren esa palabra, ¿eh? La Biblia exhorta a que la gente, porque mucha gente con una idea occidental dice: ay, yo no le tengo miedo a Dios. Ve, la palabra temer a Dios quiere decir respete a Dios, tenga reverencia hacia Dios, porque no hay nada malo con que la Biblia nos exhorta a que nosotros tenemos que respetar las cosas de Dios. Y dice: temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Dios ha establecido un momento en que vendrá un juicio sobre la tierra. Adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Es decir, que eso es una sentencia. Las personas tienen que tener cuidado con Dios. No sé si esta palabra está mala para algunos lados, pero este relajito que hay aquí: no, yo soy esto, yo soy binario, no sé qué cosa, yo soy gay, y yo soy lo otro, y yo soy sexualmente activo. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que es un adúltero, que tiene 2 mujeres. ¿Eso es lo que quiere decir? Bueno, yo le voy a decir, tenga cuidado con eso, porque lo que usted siembra, usted lo va a cosechar. Y todo lo que nosotros sembramos en este mundo, lo vamos a cosechar. Si usted siembra maldad y pecado, usted lo va a cosechar. Entonces, la Biblia dice: apártese del mal. Oiga la palabra de Dios. Olvídese de todos los consejos que dan en la televisión, que dan en la radio, que dan en la internet. Olvídese de todo eso. Si esos consejos contradicen la palabra de Dios, es porque son diabólicos. Y usted ve eso. Bueno, eso es prácticamente normal. La gente hablando de esas cosas hoy. ¿Qué podemos hacer? Si usted es cristiano, debe de hacer buen uso de su tiempo. Usted debe de hacer buen uso de su dinero para el progreso del evangelio, para que todos oigan el evangelio. Si usted es cristiano. Ve, la iglesia, aquí en esta iglesia no se habla de dinero, especialmente el domingo.
no hablamos. De vez en cuando yo hablo de dinero, como ahora. Y yo le digo, nosotros como cristianos tenemos el privilegio de participar en que el evangelio sea predicado. A mí llegó el evangelio porque alguien ofrendó antes que yo. Si no, no llega. Y a usted llegó porque alguien ofrendó antes que usted. Para que este lugar esté abierto y pueda alcanzar jóvenes y adultos y niños, se sostiene con la ofrenda de su pueblo, pueblo de Dios. La gente de afuera no nos interesa que nos dé ningún dinero. Pero si usted es pueblo de Dios, usted tiene una responsabilidad para sostener la promulgación del evangelio. Las personas que llevan aquí años y no dan ni un centavo, están robándole a Dios. Y yo le voy a decir, Dios no lo va a prosperar. Y eso lo dice la Biblia. Lea la Biblia para usted vea. Malaquías 3:10 dice, ¿robará el hombre a Dios? Sí. ¿En qué? En no dar su ofrenda a Dios. Ahora, hago una salvedad. Puede una persona ser cristiana, puede ser una persona ser miembro de esta iglesia y no le da la gana de contribuir. Ese problema es de él. De él y de Dios. Aquí hay gente que son miembros y nadie aquí se le exige que dé nada. Pero esto es importante decirlo. Y esto es importante enseñárselo a nuestros hijos. A sus hijos usted tiene que sentarlo y decirle, mira, la Biblia enseña esto. Porque hay gente que cree que los hijos aprenden eso así. No. Siéntelo y enséñenselo. Mira, el otro día yo estuve hablando con el hijo de ustedes, que es barbero. ¿Está por aquí? Kenny, ¿está por aquí? Kenny, ¿dónde está? No está aquí. Y le digo, Kenny, ven acá, estás cortando pelo, ¿verdad? Me dijo, sí, te encanta. Le dije, ven acá, Kenny, tú estás dando la ofrenda a la iglesia. Y me miró y me dijo, bueno, pastor. Le dije, bueno, nada. Yo estoy empezando. Le dije, no importa. ¿Tú quieres que Dios te prospere? Y dije, claro. Le dije, bueno. Entonces abrimos la escritura y hablamos de eso. No sé si ya empezó, pero nosotros tenemos que ser cuidadosos con nuestras familias. ¿Sabe una cosa? Usted se va a ir de este mundo. Y la Biblia dice, nunca he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendiga. Usted tiene que enseñarle a sus hijos esos principios, porque usted no va a estar nunca siempre al lado de ellos. Y dice la Biblia que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. Entonces tengo que enseñarle esos principios, porque Dios ha prometido que a las personas, a sus hijos, Él va a estar con ellos. Y la palabra de Dios enseña que hay recompensa para todo aquel que coge esto en serio. Entonces, si usted es cristiano, usted tiene que administrar su tiempo, su dinero. Dice la Biblia, por lo tanto, estemos presentes o ausentes, nuestro anhelo es serle agradable. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. El creyente no va a tener juicio de condenación. Es decir, el que cree en Cristo va para el cielo, no va para el infierno, ningún creyente se pierde. Pero, ojo, el creyente va a recibir recompensa. ¿Y en qué está basada la recompensa del creyente? En las cosas que hace. Y quiero terminar con este pasaje y una exhortación. Digo esto, el que siembra escasamente cosechará escasamente. Y el que siembra con generosidad, también con generosidad cosechará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Eso es para el cristiano. Ahora, si aquí hay una persona que no está preparada para encontrarse con Dios, lo primero que usted tiene que hacer es arrepentirse de su pecado y decirle a Cristo que venga a su vida. Esto que yo acabo de hablar no tiene nada que ver para la gente de afuera, esto tiene que ser para la gente de adentro. Usted, como una persona
que no está preparada para irse con Dios, tiene que empezar por pedirle perdón por sus pecados al Señor, y el Señor lo va a perdonar. Y el Espíritu Santo va a venir dentro de usted y lo va a capacitar. Así que yo le voy a exhortar a cristianos y a personas aquí que todavía no han dado ese paso, que se pongan bien con Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos en este momento, por favor, y vamos a orar. Cada persona que está aquí hoy, que no ha hecho una decisión en su vida, cada cristiano que se ha descuidado en su tiempo, en sus ofrendas para el Señor, y cree que esto es una opción, yo le voy a pedir que le pida perdón a Dios ahí donde está. Y le diga: Señor, perdóname por no ponerte a ti como primera cosa en mi vida, por descuidarme en apoyar tu obra. Hable con Dios ahí.